La verdad que, ¿cómo lo puedo decir? Yo soy a veces muy sincera en los cursos. Yo pensé que nunca más íbamos a dar cursos sobre esto. Yo pensé que no deberíamos, no, pensé que era un tema que lo habíamos superado, que podíamos llegar a tener algunas cuestiones de distorsiones, pero que las podríamos superar, y que la profesión contable había dado ese paso cualitativo en calidad de información y que estábamos para pensar y por ahí argumentar otras cosas, ¿no? Pero bueno, la vida es así, nos trae de vuelta. Hoy, esta mañana cuando me levanté, digo, esto es como regresar al futuro, porque esta cosa de ida y vuelta, volver a tratar estos temas. Sé que para algunos es un tema nuevo, ¿sí? Que tal vez nunca lo aplicaron en la profesión y dirán, ¿y cómo es todo esto? Y los que ya tenemos algunos años de profesión decimos, bueno, pero nos falta una pata. Lástima que se derogó esa parte de la RT6 de determinación de patrimonio al inicio. ¿Cómo la extrañamos? Pero bueno, fue en su momento cuando se derogó allá por el año 2013 y antes, que se derogó porque se pensó que ya nunca íbamos a tener estas interrupciones, idas y venidas. Y bueno, acá nos encontramos con este problemita. Me tomo el último trago del cortado y arranco. En realidad, nosotros hablamos del ajuste por inflación, pero a mí más me gusta hablar de reexpresión de estados contables. En realidad uno lo está reexpresando. Pero esa es una terminología muy nuestra que tal vez se puede llegar a confundir con la terminología que traen las normas internacionales de información financiera, que cuando hablan de reexpresar un estado, no tiene el mismo sentido que para nosotros, sino que reexpresar un estado es volver a emitirlo con algún tipo de modificación. Entonces, bueno, tenemos que volver a esta terminología tan específica que habla de ajuste por inflación para que cuando nos estemos expresando sobre este tema o estemos hablando de este tema no quede en duda de que estamos circunscriptos a esta cuestión. El ajuste por inflación, uno podría decir, siempre decían, ¿y la RT6 está derogada? No, goza de muy buena salud, lo que pasa es que no está siendo aplicada, era siempre nuestra respuesta, siempre decían, y cuando hacíamos los textos ordenados en la federación, preguntaban, ¿y la RT6 la ponemos o la sacamos? No, si está vigente, lo que pasa es que no está aplicándose, pero no estaba derogada, ¿sí? Bien, ahora el tema es que ha vuelto y goza de muy buena salud. Entonces, en función de todo esto, porque se ha generado una incertidumbre, hemos tenido tantas idas y vueltas desde el año 2016, pareciera que cuando hubo el cambio de gobierno se generó toda la expectativa de qué iba a pasar con el tema de los índices, porque una de las cuestiones por las cuales estábamos atravesando era que, bueno, era como que había una sensación de inflación, por decirlo en algún término, hasta el 2015 había una sensación de inflación, pero en realidad no teníamos el instrumento para tomar la temperatura, entonces decíamos no podemos ajustar por inflación porque los índices, lo que pasaba en el INDEC y demás. Y a partir del 2016 es como que se empiezan a dar situaciones donde se empieza a plantear el tema de que había que volver al ajuste por inflación, ¿sí? Por el tema de cómo se había venido ordenando toda esta cuestión de las pautas a considerar si correspondía o no el ajuste por inflación. Yo solo voy a hacer, antes de entrar en la estructura de la presentación, quisiera que tengamos en claro algo. El punto 3.1 de la RT17 ha tenido más cambios e idas y vueltas, porque vieron, cuando nace la 17 se habla de que la federación va a decir si estamos en un contexto de inflación o de estabilidad. Después dice, no, en realidad no le corresponde a la federación, sino que en realidad tiene que decir si es moneda nominal o no y se verá, es una cuestión macroeconómica y no es una cuestión de norma. Y después dice, no, pero mira, acá se está complicando un poco porque en el 2011 nosotros aprobamos la resolución técnica 26, vamos a tener las NIF y las NIF para entrar en ajuste por inflación traen una serie de parámetros. ¿Por qué? Para alinearnos, ¿no? De paso, dale, modifiquemos otra vez el punto 3.1 de la RT17 y ahí entramos con los indicadores cualitativos y el cuantitativo del 100%. Pero alguno dijo, pero mira, en realidad tanto gregre para decir Gregorio, si en definitiva lo que nos vamos a fijar no es tanto en lo cualitativo, sino nos vamos a fijar en lo cuantitativo, entonces sacamos la interpretación 8 y decimos
entendemos que el que importa es el cuantitativo, porque si se da el cuantitativo se dieron todos los otros. Y yo le diría hoy más o menos, porque no fue tan así. Entonces, fíjense que de como nace la RT17 allá por el año 2000 a como llegamos hoy, 2018, ese punto tuvo dos modificaciones muy importantes, ¿sí? Y esperemos que no tenga más, y que quede ahí, que después sea una buena historia que podamos contar a los nietos, a los bisnietos algunos, ¿no? Entonces, teniendo en claro ese, porque ese era el nudo de la historia, siempre uno cuando hablaba del tema de inflación hablaba del punto 3.1 de la RT17 porque era el que nos disparaba el ajuste por inflación, era el que decía, ok, ¿aplicamos o no aplicamos? Era el que tenía la llave. El problema de esa llave era si la podíamos utilizar o no en el contexto que estábamos, porque ¿qué teníamos? Tenemos un cerrojo todavía, que es el famoso decreto 664 del año 2003, donde no permite a los organismos de contralor recibir estados contables ajustados por inflación. Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia, el INAE, la Inspección General de Justicia de Cava, y por casa, ¿cómo andamos? ¿Qué pasa en Santa Fe? Nunca se expidió. Y generalmente las jurisdicciones provinciales nunca se expidieron. Las inspecciones de personas jurídicas provinciales nunca se expidieron. Entonces, quedamos ahí con una llave, pero no sabíamos si la podíamos utilizar o no. Y es por eso, por esa situación que se plantea con el punto 3.1 de la RT17, que comienza a funcionar desde un punto de vista de política profesional una herramienta que es la reunión de los presidentes de los consejos, que es donde se empieza a analizar este tema, empiezan a surgir actas o resoluciones de mesa directiva de la Junta de Gobierno de la Federación de Consejos Profesionales y comienzan a aparecer las resoluciones de la Junta de Gobierno de la Federación. Y así aparece una primera, allá se acuerdan del año del 16, qué susto que nos pegamos, porque dijo que hasta el 31 de marzo podíamos gozar de buena salud y a partir de marzo del 17 parecía que arrancaba el ajuste por inflación. Y después dijeron, bueno, no, mirá, vamos a esperar un poco más, tirémoslo a noviembre, ¿sí? Y en el medio de la cosa se nos iba complicando, entonces aparece Cava con esta idea del sinceramiento contable, como lo llamaron, que justo coincidía con el tema del sinceramiento fiscal, y decía, bueno, ¿por qué no hacemos, ya que no podemos ajustar por inflación porque tenemos la llave, pero no nos dejan por el decreto, ¿qué te parece si no hacemos alguna reexpresión o remedición de algunos activos que están a costo, ¿sí? Y dijeron, bueno, estaría bueno, entonces la Federación acompaña esta idea y concomitantemente aparece la modificación de la ley de ganancias, donde aparece la posibilidad del revalúo contable junto con el revalúo fiscal, y entonces, pero ojo, era por única vez, ¿sí? Solo se podía hacer una vez a partir de la publicación de la ley de ganancias. Y entonces dijimos, bueno, vamos con la remedición de activos, que con eso vamos a estar bien, y diría, así como un poco una historia, corría diciembre del 2017 y estábamos respirando porque íbamos a tener nuestra resolución técnica 48 que termina saliendo en la Junta de marzo del 18. Pero como vieron que este país es tan predecible, ¿sí? Nuestra RT 48 gozó de buena salud por 3 meses, con buena suerte, ¿sí? Porque a partir de mayo y junio se empezó a complicar la historia y aparece la situación donde tenemos que volver a aplicar el ajuste por inflación. Esto que lo hago así como un cuentito es para que veamos toda la secuencia que hemos tenido para llegar a este punto que hoy estamos. Más que nada lo hago no tanto desde un punto de vista de seguir estrictamente la cuestión normativa, sino que comprendamos todos cómo es el devenir de la historia y por qué hoy estamos todos aquí en esta tarde media lluviosa escuchando este tema, ¿sí? Bueno, a partir de esta contextualización que he hecho, yo les puedo decir cómo voy a estructurar la presentación de esta tarde. Yo en primer punto voy a hacer algo que es un poco como de docencia, porque es lo que llevo en el alma, ¿sí? Para que todos nos acordemos, los que ya los aprendimos y los que no lo vieron en la facultad, porque veo caras muy jóvenes,
de lo que es la problemática de la unidad de medida y la incidencia en los estados contables, o sea, qué problema nos trae. Luego me voy a detener en la situación de Argentina, donde voy a pormenorizar quién fue que dijo que tenemos que volver al ajuste por inflación. Si fuimos nosotros o vino alguien, vino el pariente lejano y dijo, che, mira, me parece que tenés que reformar un poco la casa porque hay algo que no está funcionando. ¿Cómo hacemos la reanudación del ajuste? Los problemas que tenemos en la reanudación por estas cuestiones que hemos ido modificando la normativa y ahora nos encontramos en un punto de partida nuevo, ¿sí? Y luego me voy a detener en las normas contables que les son aplicables al ajuste. En particular vamos a revisar, vamos a comentar lo que planteó la resolución de Junta de Gobierno, la 539 del 18, que salió fin del mes pasado, el 29 de septiembre, para luego hacer unas reflexiones finales y algunos comentarios de último momento, porque esto es como el minuto a minuto, ¿sí? El viernes tuvimos una novedad, así que traté de incorporarla dentro de lo que se puede y con la información que tenemos disponible. Bien, en función de eso, y después voy a hacer mis reflexiones finales, mis comentarios y demás. Como bien dijo Beatriz en la metodología, como esto es un tema de actualidad y en realidad lo que yo traigo es una propuesta de desarrollo, pero son ustedes los que están interesados, la idea es que pregunten. Y la pregunta por escrito a mí personalmente no me gusta porque se le pierde la impronta del mano a mano. Así que como en la facultad o como en una asamblea, si quieren, levanten la mano y que alguien les alcance el micrófono y me interrumpen. ¿Sí? No tengo problema en que me interrumpa, ¿estamos de acuerdo? Bien. Entonces vamos a ver el problema de la unidad de medida y su incidencia en los estados contables. Esto es un poco lo traigo desde la doctrina como para que nos ubiquemos. ¿Por qué es el problema de la unidad de medida? Porque la unidad de medida es la moneda de cuenta, ¿se acuerdan cuando estudiamos la registración? Y es lo que permite homogeneizar una determinada heterogeneidad de lo que es el patrimonio del ente, homogeneizarlo a un denominador común que es la unidad de cuenta. El problema se produce cuando esa unidad de cuenta deja de ser un patrón estable de valor, cuando comienza a tener sus propias variaciones. Y esto es cuando tenemos las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, que es lo que se conoce como inflación. ¿Y dónde vemos la incidencia de ese problema en la unidad de medida? Lo vamos a ver en las altas tasas de interés que están incluidas en los precios de los bienes, es decir, los famosos componentes financieros implícitos. Empezamos a encontrar que en aquellos precios de bienes que tienen un determinado plazo para su pago, tiene un componente financiero que en realidad no es solo financiación, sino es financiación y expectativa de inflación, ¿sí? Es una expectativa de inflación a priori. También lo vamos a ver cuando empezamos a hacer comparaciones dentro de la información contable que estamos gestionando, como es el caso de comparar ingresos contra costos de momentos distintos y por ende de distintos momentos de poder adquisitivo. Eso implica que si yo comparo una venta de mayo del 2018 contra un costo que viene de diciembre del 2016, el poder adquisitivo de la moneda de esos dos momentos es diferente y por lo tanto el resultado queda distorsionado. También tengo un problema con la comparación con el valor recuperable, en el sentido de que puedo estar tomando valores de costo contra un valor recuperable que es un valor de salida, entiéndase como el mayor entre el valor neto de realización o el valor de uso, que son calculados a la fecha de cierre de ejercicio. Y comparo valores de hoy, de un poder adquisitivo de hoy, contra valores de otro momento, y ahí me puede estar mostrando que mis bienes no superan su valor límite, cuando en realidad tal vez sí lo están superando y tengo que estar haciendo algún reconocimiento de deterioro de valor. El otro problema es, nosotros como tenemos un modelo donde utilizamos los valores corrientes, reconocemos resultados por tenencia, y estos resultados por tenencia, al no estar reconociendo el efecto inflacionario, estarían siendo resultados por tenencia nominales y ficticios, lo mismo que los resultados financieros, porque a veces el resultado financiero con la expectativa de inflación ya vista ex post, tal vez solo es inflación ese componente financiero y no es interés. Y con respecto a lo que se llaman las acumulaciones contables, o sea, las cuentas que acumulan,
Tenemos el tema de los aportes y retiro de los propietarios, que son en moneda a distintos momentos. Ahí se nota perfectamente que el aporte de un propietario que lo hizo en el año 2008 contra un aporte de un propietario que lo hace ahora en el 2018, el poder adquisitivo de la moneda era muy distinto. Y en el mismo sentido los retiros. Y acá particularmente el tema de los retiros está dado por el tema de la distribución de utilidades, que tiene una estrecha relación con el último ítem de estas acumulaciones contables, que es la determinación del resultado del periodo, que siempre se dice que estamos distribuyendo resultados ficticios y que tal vez estamos distribuyendo capital, ¿sí? Esa es como la bomba, ¿sí? Están distribuyendo el capital. Bueno, puede que sí, puede que no, pero no tenemos... El puede que sí, puede que no, que yo digo es porque no tenemos la información. O sea, así como no puedo decir que realmente estoy distribuyendo resultados reales, tampoco puedo estar, en términos reales, tampoco puedo decir que estoy distribuyendo capital porque no tengo información, ¿sí? Nosotros como contadores tenemos que tener muy en claro el tema de la información y la calidad de la información que estamos generando. Y por último, la lógica me está mostrando que los ingresos y gastos del periodo son muy distintos. Nosotros, la cuenta donde uno puede ver claramente esta distorsión es en la cuenta del devengamiento de los sueldos y jornales, donde en función de los aumentos tenemos distintos montos de sueldo, pero son de distintos momentos de poder adquisitivo y por lo tanto ahí volvemos a tener distorsiones. Con todo esto, con todo este comentario, ¿qué es lo que hacemos con este problema? ¿Qué soluciones ha planteado generalmente la doctrina? Entonces, las posibles soluciones la más fácil, no pasa nada, ¿sí? Y es un poco lo que tuvimos que hacer un poco forzado hasta ahora, que no pasaba nada, ¿sí? Podemos justificarnos de todas las formas, pero vivimos en una ilusión monetaria, como lo llama la doctrina, pues decíamos, no pasa nada, pero cuando íbamos al supermercado o íbamos a comprar algún dólar para irnos de vacaciones a algún lado, veíamos que ahí no era lo mismo, venía todo modificándose, ¿sí? Entonces vivimos en una ilusión monetaria. La otra cuestión podría decir, bueno, vamos a hacer unos ajustes parciales, emparchemos un poco la cosa, ¿sí? Porque no puedo hacerlo todo. Y ahí me pongo con signo de interrogación si no es algo que pretendimos hacer con la resolución técnica número 48 de la remedición de activos, ¿sí? Que quisimos acomodar un poco los números como para que no quedara tan desajustado, que yo, si ustedes me preguntan de la 48, yo digo, sí, no hacía falta, porque las herramientas las teníamos, ¿sí? Porque yo lo entiendo cuando no teníamos el modelo de la revaluación en los bienes de uso. Bueno, ahí sí, era hundido. O cuando no tenía la posibilidad de medir las propiedades de inversión a valor neto de realización. Bueno, ese activo fijo que te quede a costo realmente te está generando una situación de deterioro de calidad de información. Pero la RT17 nos estaba dando todas esas herramientas. Entonces, uno piensa, ¿y qué te quedaba? Yo pienso en un ente pequeño, ¿qué le quedaba que tuviera que remedir? Si los bienes de cambio van a valores corrientes, los bienes de uso podía aplicar el modelo de la revaluación, en realidad podía haber hecho esto sin necesidad de una RT48. Yo creo que la 48 tuvo un mayor impulso como consecuencia de la reforma de la ley del impuesto a las ganancias y que la ley expresamente y luego el decreto reglamentario hace hincapié que el revalúo contable va a surgir de las normas profesionales. Entonces era como un poco dar respuesta, pero si no, el ente tenía las posibilidades de hacerlo. Y finalmente decir, bueno, no, mira, no vamos a hacer los ajustes parciales, lo que vamos a hacer son los ajustes integrales. Y esto es lo que nos está planteando hoy nuestra resolución técnica número 6 y a la que nos está llevando la resolución de Junta de Gobierno, la 539/18, que es la que se emitió el 29 de septiembre del 18 en San Juan. Entonces, un poco el esquema de cómo podríamos entenderlo desde un punto de vista doctrinario y cómo las soluciones doctrinarias nosotros un poco, sin querer queriendo, diría el Chapulín Colorado, las terminamos teniendo reflejadas un poco en la historia de lo que pasó en la normativa contable argentina. ¿Qué le pasó a la Argentina? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué le pasó a la Argentina? ¿Qué le pasó? Vamos a ver la situación de Argentina. ¿En qué quedó? Si nosotros
arrancamos del 2002, yo no me voy a ir tan atrás porque si no voy a delatar la edad. Entonces yo arranco en el 2002. Yo soy del 2002. Ah, mentira, yo hice los ajustes por inflación con RT6 original, la de la primera hora. A ver, uno, ¿por qué arranca el 2002? Porque fue el último periodo donde uno aplicó la reexpresión de estados contables, o el ajuste por inflación, entonces uno arranca desde ahí. Nosotros en el periodo 2002-2003, como consecuencia de la salida de la convertibilidad, se produce una situación de acomodamiento de precios, tarifas y demás, que nosotros tuvimos como dos situaciones de la salida de la convertibilidad. Por un lado, el problema de las diferencias de cambio del endeudamiento en moneda extranjera a través de la famosa resolución 282 y cómo se trataba esa diferencia de cambio, que tuvo un tratamiento distinto de lo que dijo el Consejo Cava, ¿sí? Porque en ese momento los hermanos estaban peleados, ¿sí? Estaba peleado el Consejo Cava con el resto del país, entonces cada uno hacía su vida paralela. Y ellos hacían un procedimiento y nosotros hacíamos otro procedimiento con el tema de las diferencias de cambio de las deudas en moneda extranjera. Pero, aparte de eso, hubo un punto donde el famoso decreto 316 del año 95, que hablaba de la discontinuidad del ajuste por inflación por el tema de convertibilidad, aparece el nuevo decreto, el 1262, y dice, muchachos, volvimos al ajuste por inflación. Pero eso fue por un año y un poquito, por eso es 2002-2003, porque luego consideran que no estaban dadas las condiciones para hacer el ajuste por inflación. No había inflación en los términos de gobierno. ¿Por qué? Porque consideraba que no se había dado que todas las variables macroeconómicas se estuvieran incrementando. Había habido un desfasaje en temas de tarifas, un reacomodamiento de tarifas, pero el tema de los salarios no había sufrido acomodamiento, el tema del dólar se había disparado en la salida de la convertibilidad, pero se había estancado en los 3 pesos y pico, entonces consideraban que no estaban dadas las variables macroeconómicas para decir que había un ajuste por inflación. Entonces dijeron en el 2003, febrero del 2003, modifican el decreto a través del 664 y dice no hay más ajuste por inflación, no se puede recibir más, a los órganos de Contralor los instruye para que no reciban más estados contables ajustados por inflación. Y ahí es donde ese decreto goza de muy buena salud, que es el 664, ¿sí? Quiere decir que nosotros, si tenemos una empresa que tiene en este momento sus 17, 16 años de vida, pensemos 2002, ¿sí? Seguramente, o más años, una de 20, seguramente tiene el ajuste por inflación del 2002-2003, seguro. Una entidad que ha sido creada con posterioridad al 2003, que ha sido constituida con posterioridad a esa fecha, no tiene este problema, ¿sí? Otra cosa que hay que visualizar, que muchos ay, lo que va a pasar, ¿qué va a pasar con todo esto? Yo digo, a ver, pensemos, 2002 al 2018, ¿sí? 1 de julio del 2018, que es la fecha así, cuco. Díganme, ¿qué bienes de uso yo puedo tener todavía amortizando desde el 2002-2003? Un inmueble, es lo único que me pudo haber quedado. Porque las maquinarias ya se fueron, los rodados ni le cuento, el software, el equipamiento, las instalaciones. Me podrá haber quedado alguna instalación porque estuve así muy exquisito en los años de vida útil, le puse 20 años y bueno, por ahí me puede haber quedado un remanente, pero es mínimo. O sea, lo que yo digo, y lo cuento así un poco irónicamente porque es un poco mi forma de ser, es para que vean que por ahí todo lo que se dice hay que bajarlo a tierra, ¿sí? Lo único que podemos tener que esté todavía reexpresado del año 2002-2003 es algún inmueble, porque todos los otros bienes de uso, o una propiedad de inversión, porque si hicimos la reclasificación, ¿sí? Pero todo lo otro ya está totalmente amortizado y good show, ¿sí? O sea que lo que tenemos es algo más nuevo, que está en proceso de utilización y amortización. Esa es la primera cuestión, para no hacernos tanto problema.
que ¿se acuerdan cuando se empezó a hablar de esto y salió el 539 y antes que saliera la resolución 539, decía, ¿y qué va a pasar con la reexpresión del 2002-2003? ¿La vamos a tomar? ¿No la vamos a tomar? ¿Tendremos que ir a fechas originales y demás? Y yo decía, pero no nos enloquezcamos tanto porque el único que nos va a quedar con algún problemita va a ser algún inmueble. Y por suerte, vieron, los inmuebles tienen escrituras. Entonces la anticuación de partida no iba a haber problema, no íbamos a tener problema de cómo determinar esa anticuación de partida. Lo sumo un problema de medición, ¿sí? Entonces, esa primera cuestión, ¿sí? De ese ajuste del 2002-2003. ¿Qué pasa entre el 2003 y 2016? Acá hay que tener en cuenta que tenemos dos fechas ahí a medio camino. Si es por lo que dice el decreto 664, tuvimos que discontinuar el ajuste en febrero del 2003. ¿Sí? Por eso van a ver muchas veces que se habla febrero de 2003 o septiembre de 2003. ¿Por qué septiembre? Porque es ahí donde la profesión, a través de la resolución de la Junta de Gobierno, la 287, dice que la moneda homogénea va a ser la moneda nominal. ¿Sí? Y ahí es donde la primera modificación del 3.1 de la RT17, porque dice, no, a nosotros qué vamos a decir si hay inflación, no hay inflación, se nos quemaron los papeles, y ahí es, en el 2003, donde se hace la primera modificación del punto 3.1 de la resolución técnica 17 y aparece esta resolución 287, que esta gozó de muy buena salud hasta el 30 de junio del 2018, ha sobrevivido todo este tiempo esa resolución. Quiere decir que nosotros nos podemos encontrar con un balance que su última reexpresión o su último ajuste por inflación fue febrero de 2003 o su último ajuste por inflación fue septiembre de 2003. Una SRL en Santa Fe, una SRL familiar, una sociedad anónima cerrada de familia, seguramente que la última reexpresión es a febrero, y si tengo alguna cooperativa o alguna mutual, la última reexpresión la tendré a febrero de 2003, o sea, hasta ahí llegaríamos. Esto implica que se discontinúe el ajuste en función de esta resolución de Junta de Gobierno, pero no se derogó la resolución técnica 6, que era lo que les comentaba. ¿Qué pasa hasta el año 2016? Porque ahí vieron que hago 2003-2016. Porque en realidad, en este periodo del 2003 hasta, podríamos decir, el 2007, fue una época de baja inflación, o de una inflación moderada, ¿sí? Con un INDEC sano, ¿sí? A partir del 2007, cuando se interviene el INDEC y es como que nos rompen el termómetro para poder ver cuál era la inflación, se produce una inflación cada vez incremental, donde se empieza a monitorearla desde la Federación, lo monitoreábamos, especialmente desde el CENSIA, monitoreábamos esa inflación y cuánto era la inflación acumulada, y empezamos a ver que la inflación acumulada se venía haciendo del 30, del 40, del 50, y era una preocupación que íbamos teniendo en este sentido. Pero las cifras oficiales decían que la inflación no superaba el 27%, entonces estábamos todos contentos y felices. Cuando se produce el 2015 y se produce el cambio en el gobierno, se genera una situación donde aparece un problema de empalme, ¿sí? O sea, todos sabemos que no tenemos datos para lo que es noviembre y diciembre de 2015, y lo que se trata desde el INDEC es tratar de restablecer el índice, corregirlo y poder empalmarlo con el índice anterior, cosa que no se pudo hacer, todos lo saben, es público. Se decreta, ¿se acuerdan?, una emergencia estadística en ese momento por este problema, y entonces, a partir de marzo del 2010, de diciembre de 2016, base diciembre de 2016, tenemos un índice confiable, ¿sí? Ahora bien, entre el periodo 2016-2018 todos sentimos que la inflación en algún momento picó, se desaceleró y ahora picó y parece, vamos sobreviviendo un mes que estamos ahí un poco, se estancó un poco. Uno lo ve más que nada por el tema del tipo cambiario, pero en algunas cosas es como que por ahí pareciera que se estancó, pero hablemoslo en voz baja a ver si se despierta y se dispara para diciembre, ¿sí? Entonces,
Como en el 2016 y 2018 se estaba viendo esta situación donde se estaban saneando la información macroeconómica del país, o sea, por este tema de que se volvía a trabajar en el INDEC sin que los índices estuvieran retocados. Ustedes piensen que los índices que teníamos eran índices que se referían únicamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Quiere decir que las tarifas eran de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ustedes saben que eran 2 pesos todo, ¿sí? Y nosotros, todo lo que era el resto del país no entraba en la configuración de ese índice. Recién ahora estamos todos participando en la configuración de ese índice. Entonces, esa situación hace que el exterior comienza nos comienza a monitorear. O sea, comienza a ver qué pasa, porque ahora teníamos los números reales, ¿sí? Piensen que allá por el 2013 hubo una moción de censura por parte del Fondo Monetario Internacional, por los datos macroeconómicos y demás. Entonces, empiezan a ver y dice, bueno, muchachos, vamos a ver cómo les va. Pero el problema era el cómo les va, con qué índice nos iban a mirar, qué iban a analizar. Entonces, ahí aparecen 3 situaciones. ¿Vieron? Nosotros nunca podemos con una, tenemos que ser una o más tiene que ser. Entonces, lo que se plantea ahí... Me voy a parar. Hola. Sí. Fíjense, acá tenemos nuestro índice de reexpresión, siempre ¿cuál fue? El índice de precios internos mayoristas, ¿sí? Este fue, y es el que decía la RT6 hasta ese momento. Luego teníamos, como teníamos un problema de empalme, ¿sí? Estaba el índice de precios consumidor más el índice de San Luis. ¿Se acuerdan que San Luis generaba un índice? Y también teníamos un índice de precios consumidor más un índice que elaboraba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiere decir que se hicieron estos 3 instrumentos para poder ver qué pasaba con la inflación. ¿Qué es lo que había pasado? En el interín, entre el 2003 y el 2016, en la Argentina, mediante la resolución técnica 26, entra en vigencia todo lo que es la parte de las normas internacionales de información financiera, es decir, las NIF, para las empresas que cotizan. Y a partir del 18 entró en vigencia para las entidades financieras. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese cuerpo normativo hay una norma que es la NIC 29, la norma internacional de contabilidad número 29, que plantea el ajuste por inflación, pero a partir de determinadas pautas. Esas pautas son las famosas pautas cualitativa y la cuantitativa. Y nosotros, para no alejarnos, para que no quedara que las normas nacionales entraban en ajuste por inflación por un motivo, por un disparador distinto que las empresas que aplicaban las NIF, es que se modifica el punto 3.1 de la RT17 nuevamente, ¿sí? En el 2013, ¿para qué? Para decir que íbamos a aplicar el ajuste por inflación si se daban estas pautas. Y luego, como consecuencia de eso, dice, no, mira, acá la más importante es la cuantitativa y sacamos la interpretación 8. En realidad, yo creo que hay que tener en cuenta que las NIF, cuando plantean las cuestiones, las plantean a nivel general, pero después hay una cuestión de localía en el país que se esté aplicando, cada país tendrá que determinar esas cuestiones. En particular, este tema de los indicadores o de los indicios o de los factores cualitativos y los cuantitativos es meramente enunciativo, ¿sí? No es taxativo. Y no tiene que darse todos a la vez, o algunos y otros sí y otros no. Es decir, son indicios que da la norma para que después la autoridad de aplicación de cada país evalúe el contexto y determine si corresponde o no entrar en ajuste por inflación. Nosotros, para no entrar en ese problema de si eran o no, dijimos vamos por la cuantitativa, que no nos vamos a equivocar nunca. A partir de eso, ¿sí? A partir de esa cuestión, es que desde el exterior nos comienzan a monitorear y a ver cómo era nuestra evolución de los índices acumulados de los 3 últimos años. Fíjense, acá está con qué índices nos evaluaban y en lo que es la apertura vertical tenemos los meses que nos hicieron las evaluaciones y cuánto era el acumulado de los 3 últimos años. Siempre
hay que reconocer que hubo una muy buena voluntad desde el exterior para mirar este dato, porque sabían que veníamos de una época que no teníamos buenos datos de inflación o de índices, entonces trataban de ver. Entonces, en septiembre del 2016, solamente el índice de consumidor ICABA superó el 100, en diciembre del 2016 ya lo superó también el índice de precio al consumidor con el índice de San Luis, empalmado con el índice de San Luis. Pero fíjense, los rojos serían cuando hemos superado el 100%, fíjense que en todos estos momentos, hasta mayo del 18, acá, ¿sí? Nunca los tres índices superaron el 100%. Recién se toma la decisión de que estamos en un contexto de hacer ajuste por inflación cuando los tres termómetros nos marcan lo mismo. Es decir, nunca se jugaron por un solo termómetro o un solo índice, sino que cuando estaban los tres dando la misma temperatura o similar, dijeron, bueno, acá no hay vuelta. Entonces, cuando pasó esto en mayo, dijeron, bueno, pero tal vez es este mes y no es el próximo, ¿sí? Pero cuando ya tenemos 2 meses seguidos en esa situación, no teníamos vuelta atrás. Ahora bien, ¿quién nos evalúa? ¿Quién nos monitorea? Es lo que planteamos en la transparencia anterior. Quien nos estaba monitoreando, ¿sí?, era el ESMA, que nada que ver con nuestro ESMA, ¿sí?, la European Securities and Market Authority, que sería como el organismo de todas las bolsas de valores de Europa, ¿sí?, y la IPTF, que es la International Practice Task Force, que sería un organismo de monitoreo de las prácticas internacionales que ve qué es lo que está pasando en cada país. Estos organismos se reúnen semestralmente y determinan cuáles son los países que estarían en situaciones de lo que ellos llaman hiperinflación y por lo tanto tienen que presentar sus estados contables ajustados por inflación. Ellos nos monitoreaban con estos tres índices, ¿sí? Y fíjense que siempre, yo esto lo remarco, porque siempre hubo una muy buena voluntad de no calificar a la Argentina como hiperinflacionaria, ¿sí? Nosotros, con Beatriz, cuando estaba en las reuniones de esencia, esperábamos a ver qué decían ese semestre, si correspondía o no que aplicáramos el ajuste por inflación, y siempre era como que había una voluntad hacia que no calificara a la Argentina en este sentido. Además, es una cuestión porque si ellos nos califican así, no solamente para las empresas nacionales, sino también para las empresas que cotizan. Entonces era una cuestión un poco más compleja que se estaba por generar. Lamentablemente llegamos a este punto. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos quedamos acá? ¿Sí? Si la evolución de julio, agosto y septiembre da 90 y pico, no. Lamento decirles que hay que demostrar una persistencia. Eso implica que tenemos que mostrar que bajamos nuestra inflación alrededor del 70% en el acumulado de 3 años. ¿Sí? O sea, que no es llegar acá, ¿sí? No es llegar a tener un 93, 98, 97, no. Tenemos que mostrar que hay una baja. ¿Por qué? En términos, como dicen mis alumnos, si estamos 97, 98 somos border. Y en cualquier momento, ¡pum!, saltamos otra vez del otro lado y no podemos estar yendo en un ir y venir ajusto o no ajusto, ¿sí? Entonces, lo que piden, o no es lo que nos piden, sino lo que ellos establecen para poder salir de la calificación de economía hiperinflacionaria es que al menos durante 2 años se demuestre que el acumulado de los últimos 3 está alrededor del 70%. Esto implica que lamentablemente esto vino para quedarse, porque tenemos que hacer muy bien los deberes, ¿sí?, para que el año que viene, con suerte, podamos llegar a tener un 70%. Difícil, porque el acumulado de este año es muy alto. O sea, que mínimamente lo que estamos estimando es que alrededor de 3, 4 años vamos a estar haciendo ajuste por inflación,
¿sí? Y haciendo bien los deberes. O sea, que pongámonos las pilas, ¿sí? Esto es como cuando mi nutricionista me dice, Carmen, tenés que hacer un plan alimentario, no es una dieta. Bueno, esto es un plan alimentario, es una decisión de vida que nos va a llevar 4 o 5 años hasta que podamos hacerlo. ¿Quedó claro esto? O sea que, bueno, vieron que las nutricionistas dicen eso, es un plan alimentario, no es una dieta. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Bien. Entonces, teniendo la triste noticia de que tenemos que hacer el ajuste por inflación, vamos a ver cómo es la reanudación del ajuste por inflación en Argentina. A ver, hasta ahora, ¿alguien tiene alguna duda o comentario o quiere decir algo? Sí. Ah, yo lo usé. No, de paso así la dejamos descansar un segundo. No pasa nada. Que la sentamos, ni bien llegó. Muchas veces cuando se charlan estos temas, creo que la primera apreciación que uno puede hacer es decir, y a mí qué me importa que me miren de afuera, ¿no? Porque surge ese tema. Es más, hoy con 2 o 3 contadores que vinieron y que dijeron que venían al curso, yo siempre digo, no hay que matar al mensajero. El tema es que esto no es que solamente nos miran de afuera, sino que una realidad que estaba pasando con los auditores es que no nos estábamos sintiendo cómodos diciendo que estaba todo tan bien, que los estados contables presentan razonablemente las cifras, porque acá estamos viendo un punto que es el contable que Carmen está brillantemente desarrollando para mí, con una rapidez terrible, y que es un punto que creo que viene después de todo esto, ¿no? Porque a su vez el auditor creo que no se sentía cómodo diciendo que todo esto estaba bien, ¿no? Me parece que eso nos merece una reflexión. Sí, a ver, había varios puntos de inflexión que un poco contar lo que hemos vivido en esencia, que creo que a esta altura podemos contar la historia familiar, como digo yo. No, a ver, el Cencia siempre tuvo la preocupación de la inflación acumulada, ¿sí? Pero el problema era que ir a plantearlo era tener un problema político, ¿sí? Porque era ir a plantearlo al Ministerio de Economía y pedir que se derogue el decreto, ¿sí? Y para que dijeran que no hay inflación. Entonces era toda una situación muy compleja a nivel de política macroeconómica y a nivel de política profesional. Primera cuestión. Eso no implica que no haya sido una preocupación constante del Cencia. Yo tengo en la memoria el Congreso del 2012 en Mendoza. Tuvimos una reunión de Cencia en Mendoza, en la sede del Congreso, y donde elaboramos un borrador para poder presentar una nota mostrando los efectos de la inflación acumulada. Que no la pudimos, eso nunca vio la luz, porque estaba toda esta cuestión política que no se podía decir, ¿sí? Entonces, eso existió, o sea, la preocupación no es que ahora, mira, ahora se dan cuenta, no. Bien tienen que venir los de afuera a decir, no, tampoco. Nosotros éramos conscientes de que teníamos ese problema. La cuestión es que ahora es como que viene el de afuera y te dice, mirá, esto está mal, mientras que decían, bueno, el gobierno actual, aún a principios de año, fin del año pasado, decía, no, de ese tema no se habla, no vamos a hablar de la derogación del decreto por el tema de que sería reconocer que hay inflación y demás, y ahora es como que la realidad te llevó puesta. O sea, el tema es que la realidad lo llevó puesto a todo lo que venían diciendo que no era así, que había que ver, y en realidad hay que reconocer que eso siempre uno, en esencia, en la mesa están sentados los socios de las 4 firmas de auditoría y los representantes internacionales, y ellos siempre contaban de cómo eran esas reuniones del Task Force, que es el más importante, más allá del europeo, el del Task Force, porque tiene impacto en lo que es la autoridad de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, que ellos siempre trataban de que no entrara en esta clasificación argentina. Porque sabes que una vez que entra tenés un periodo muy largo que te quedás ahí, no es que salís enseguida.
Entonces siempre trataba, entonces se encontró esta forma de mezclar los tres índices. También dentro del Cencia se plantearon muchas veces, si alcanzamos la pauta del 100%, hay que salir a ajustar por inflación. Y en realidad no todos estábamos convencidos, porque ese 100% que se dio allá por junio del 2016, no sabíamos cuán cierto era porque teníamos un empalme malo del 2015. Entonces, ¿cuán cierto podía ser? O íbamos a decir, como dijo Provincia de Buenos Aires, que no había datos noviembre y diciembre de 2015, entonces parecía que no había inflación. Entonces, esas cuestiones generaron que durante el 2016, dentro del mismo Cencia, tuviéramos distintas posiciones en el tema de reanudar el ajuste. Más que nada por el tema del índice. Pero ahora no podemos decir lo mismo internamente, porque llevamos 2 años y medio, casi 3, con este tema. Y donde vemos que a los índices ya están saneados, por decirlo de alguna forma, y podemos ver el efecto acumulado de 3 años bastante depurado. Y en realidad, lamento decirle, es más del 100%. Lo veamos de un lado, lo veamos del otro. O sea, que más allá, yo siempre digo, más allá de que lo dijera los organismos internacionales, a nivel nacional estoy seguro que en la reunión de Junta de Gobierno habrían visto estos índices y en septiembre hubiesen dicho hay que aplicar el ajuste por inflación, sí o sí, no había vuelta atrás. O sea, porque era algo que también monitoreaba la Junta de Gobierno. Entonces, no es que solo nos lo dicen de afuera, el que nos lo digan de afuera hace que el gobierno tome conciencia para ver qué hace con el decreto 664, que no es solamente la profesión contable que va y le golpea la puerta y le dice, che, ¿qué hacemos con el decreto? ¿Qué hacemos con el decreto? Sino que ahora desde afuera le dijeron, sos hiperinflacionario, hacete cargo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay que tener en claro, porque yo, a ver, siempre aprovecho a contar esto que es un poco la trastienda, porque hay muchas veces que hay mucha actividad, hay mucho trabajo en el Cencia y no llega a ver la luz. Beatriz lo sabe y lo hemos vivido muchas veces. Hay mucho trabajo de control, de monitoreo, de cosas que se hacen que después, por distintos motivos que escapan a lo que es la federación, no ven la luz en la profesión, o sea, la profesión no sabe. Y cuando aparece, pareciera que nosotros no estuvimos haciendo nada durante todo este tiempo. Y no es así. Siempre hemos estado con este problema. Siempre, yo me acuerdo que nuestro director general siempre en cada reunión traía, bueno, y acá está el archivo de la inflación acumulada. Oh, otra vez, Jorge, decíamos, no podemos, como que era una realidad que no podíamos hacer nada en su momento. Ahora hay que hacerla sí o sí. ¿Está claro? Entonces, es un poco lo internacional que nos le obliga más. ¿Saben para qué sirve lo internacional en realidad? Para que el gobierno se dé cuenta y derogue ese bendito decreto. Porque la profesión ya tenía claro. Por algo salió la resolución de Junta de Gobierno del año 2016. Por algo estuvimos emitiendo una resolución técnica 48. Porque ya lo sabíamos. Era como, la 48 es como darle un paracetamol al problema. Pero ya sabíamos que teníamos el resfrío encima. Entonces, el tema es que lo que ayuda en lo internacional es decir, anda a buscar el médico. ¿Sí? Anda a buscar el médico, deroga el 664 y deja que la información se presente adecuadamente. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda o comentario? ¿Cómo? Bueno, ahora eso déjenme un poquito de misterio. Déjenme un poquito de misterio. Se los cuento al final, si no se me van a ir antes de las 7, seguro. Si les cuento eso ya se van contentos. Bien, vamos entonces con la reanudación del ajuste en Argentina. Nosotros primero tenemos que ver una cuestión terminológica, ¿sí? Porque esto ha generado mucho ruido, porque dice, ¿por qué nos dicen hiperinflacionarios si no somos hiperinflacionarios? Los que tenemos algunos años nos acordamos del 89 lo que era ser hiperinflacionario, ¿sí? Esto es una inflación alta, pero no es hiperinflación, ¿sí? Entonces, acá hay una cuestión que es de terminología contable que no se condice con la terminología macroeconómica, ¿estamos de acuerdo? ¿Esto qué significa? Que para la norma contable profesional lo que se habla es de un contexto de inflación. La inflación puede ser baja, moderada o alta, ¿sí? O elevada.
Y en las normas internacionales de información financiera se habla de economía hiperinflacionaria. Para ellos la hiperinflación es nuestra inflación elevada o alta, o la moderada. Para ellos eso es hiperinflación, pero no es la hiperinflación en términos macroeconómicos, ¿sí? Entonces, que la Task Force o la Autoridad de los Mercados Europeos nos califique como hiperinflacionario, no nos tiene que preocupar decir, uy, qué problema macroeconómico tenemos. Sí, tenemos un problema macroeconómico, pero no tenemos la hiperinflación del año 89. No estamos en ese contexto. Estamos en un contexto de inflación elevada. Por eso es importante que no nos preocupe si desde una perspectiva contable nos califican como un país hiperinflacionario. La otra cuestión que hay que tener en cuenta es qué normas vamos a aplicar, ¿sí? ¿Cuándo se va a disparar el ajuste por inflación? Yo acá fui un poco escueta como para ser muy puntual. Más allá de lo que comenté del punto de la sección 3.1 de la resolución técnica 17, que es la que habla del contexto inflacionario o no, yo considero que lo que tenemos que aplicar es la interpretación 8, porque la interpretación 8 es la que dispara la historia y me dice que si yo tengo una inflación acumulada en los últimos 3 años de el 100%, yo tengo que aplicar el ajuste por inflación. Ahora bien, una de las cosas que se planteaba en el 2016, cuando se empieza a ver con mayor detenimiento esta cuestión de la inflación acumulada, porque estábamos muy cercanos, era si esto se iba a mantener en el tiempo, porque en junio del 2016, en uno de los índices tocamos el 100, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Había que ajustar por inflación los cierres de junio del 2016, pero después si bajaba la inflación y para los meses de noviembre y diciembre estaba por debajo de 100, esos no ajustaban. Entonces uno decía, bueno, pero tocamos el 100%, es lo que la norma dice. Y yo, por ahí en esa cuestión que siempre un poco me río y trato de verle la parte cómica a la cosa, decía, esto parece como cuando yo era chica y jugaba a la mancha venenosa o la popa venenosa, pum, te tocó el 100, te toca, no te toca, o sea, cerraste en julio, sí, te toca hacer ajustar por inflación, cerraste en noviembre y no te toca. Entonces, ese tema como de la mancha venenosa iba a generar una asimetría en la información a nivel interno, una falta de comparabilidad, porque iba a depender del cierre de cada ejercicio si la inflación acumulada le daba el 100 o no. Y nunca se pensó en ese sentido ese parámetro cuantitativo. Esto fue una gran, pero gran discusión que hubo en el marco del CENSIA, pero una gran discusión. Porque si uno se ponía en exégeta el tema del 100%, había un índice que sí había tocado el 100%. Pero había una expectativa de que la inflación bajara y ese índice bajó hacia fines del 2016, principio del 2017. ¿Por qué? Porque el índice de precios mayorista, el IPIM, no estaba creciendo. El que estaba creciendo era el de índice de precios del consumidor. Entonces, parecía que si aplicábamos a rajatabla, porque había un índice de precios del consumidor que había subido, entonces sí había que aplicar el ajuste por inflación. Pero eran esos meses y el resto. Por eso es que surge esa resolución de Junta de Gobierno que habla de marzo del 2017. ¿Ahora entienden por qué? Porque era ver qué pasaba con los índices durante todo ese tiempo si se mantenía esa tendencia de que superaba ese 100%. Lo que pasa es que después, claro, vieron cómo somos nosotros, subimos, bajamos, entonces después se vuelve a prorrogar porque no había esa permanencia. Recién se da la permanencia en mayo y junio de este año. Recién se da en ese punto. La otra cuestión, que también hay que tener en cuenta, que es una discusión que había en su momento, era cuál era el termómetro. Porque cuando los organismos internacionales, cuando las NIF, hablan de ajuste por inflación y hablan del índice a aplicar, ellos están viendo el índice de precio del consumidor. Y nosotros siempre cuando hemos trabajado en ajuste por inflación, ¿cuál lo utilizábamos? El índice de precios mayorista. ¿Se acuerda del nivel general? Luego el IPIM, ¿sí?
Entonces decía, bueno, pero ellos hablan de inflación en función del índice de precio al consumidor. Nosotros hablábamos de inflación en función del índice de precios mayorista. Y ahí nuevamente volvía a aparecer el problema del termómetro. ¿Cuál era el termómetro y cómo empalmaba ese termómetro? ¿Sí? Eso también generó algunas discusiones porque el tema de la comparabilidad, porque en realidad con el tema de las normas internacionales siempre se ha buscado en el marco del CENSIA que no existan demasiadas diferencias entre las normas nacionales y las normas internacionales. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, porque somos nosotros las normas. No es por un problema de normas, es por un problema de información. ¿Por qué vamos a tener una empresa que genere información contable de acuerdo a normas nacionales que no sea comparable con una internacional, con una que presenta normas bajo normas internacionales? ¿Por qué no permitirle a esa empresa local, y hay muchas en nuestra provincia, que puedan hacer un salto cualitativo de información, porque tal vez son adquiridas o pueden hacer operaciones en el exterior y donde la información contable que le piden es información bajo NIF? ¿Por qué agrandar la brecha cuando la podríamos acercarnos y bastante? Entonces, también eso había que tener en cuenta al momento de analizar el tema del índice. Fíjense que hay un montón de cuestiones que anduvieron dando vuelta en el término de estos 2 años que fueron motivo de análisis exhaustivo en su momento por parte del organismo profesional. Porque todos estos elementos y consecuencias había que tenerlos presentes, ¿sí? Ahora bien, teniendo en cuenta que la inflación acumulada de los últimos 3 años, de acuerdo a la interpretación 8, se ha dado, es el disparador para hacer la reanudación del ajuste por inflación. En el marco de las normas internacionales de información financiera, tenemos la NIC 29 que tiene los 2 elementos, los cualitativos, que es el aumento generalizado de precios, que la población quiere utilizar una moneda extranjera y no la moneda local, se vuelca la moneda extranjera, y da la pauta cuantitativa del índice acumulado por 3 años que sea o supere el 100%. También hubo una cuestión dentro de esto que es el ajuste por inflación, es desde cuándo se hace la anticuación de las partidas, que eso después me voy a detener porque ese es un cambio importante de lo que era nuestra RT6 original, ¿sí? Y de la última vez que aplicamos el ajuste. Que esa modificación viene como consecuencia del CINIF, que es una interpretación de las NIF, que es la interpretación número 7, que es la que fija la anticuación de las partidas a reexpresar. Ahora bien, teniendo en cuenta cuándo yo voy a disparar el ajuste, que es cuando tengo el indicador cuantitativo, yo tengo que ver cuáles son las entidades que están alcanzadas, o sea, que están obligadas a aplicar el ajuste por inflación. En el marco de las normas contables profesionales argentinas, son todas aquellas que no apliquen en resolución técnica 26, es decir, serían todas las entidades, ¿sí? Las sociedades comerciales, las entidades mutuales, las entidades cooperativas, las asociaciones civiles, ¿sí? Las fundaciones que no estén alcanzadas por la resolución técnica 26. ¿Por qué hago esta? Porque es mucho más fácil decir, separar las aguas por normas que aplican, porque sé que si no aplican 26 van a aplicar todas nuestras RT y si aplican la 26 entran por otro camino y son otro tipo de entidades. Que en este momento, ¿quiénes son? Si aplican la resolución técnica 26 van a entrar por el disparador de la NIC 29 y ¿quiénes serían? Las entidades que cotizan sus acciones o obligaciones de deuda y tienen como órgano de contralor la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? También tenemos a quienes, a las entidades financieras que entraron bajo las normas internacionales de información financiera a partir del primero de los balances que cierren ahora diciembre de 2018. Y además, si ustedes se acuerdan, hay un párrafo en la resolución técnica 26 que permite la aplicación opcional de estas normas a voluntad del ente, o sea que es discrecional del ente, que sería el caso de una subsidiaria nacional que reporta al exterior, ¿sí? O de alguna otra entidad que
se maneja en operaciones con el exterior y que le es mucho más fácil utilizar las normas internacionales para comunicarse con sus clientes, con sus proveedores de fondos o para hacer un salto cualitativo, porque tal vez puede generar una combinación de negocios con alguna entidad o una empresa extranjera y está utilizando las normas internacionales de información financiera. Nosotros en esta tarde de hoy, donde nos vamos a centrar, son en las nacionales, en las nuestras, ¿sí? No, la NIC 29 ha sido solo algo referencial para que sepamos que no estamos solos en esto, ¿eh? Que a las que cotizan también les toca, y a los bancos también les toca, ¿sí? Porque siempre pareciera que nos toca a nosotros y ellos van zafando algunas, a ellos también les va a tocar este tema. Ellos tienen el problema del decreto, ¿sí? Entonces, ahí puede haber un problema con los dictámenes de auditoría que después voy a hacer un breve comentario sobre ese tema. Entonces, si yo me centro en lo que son nuestras normas contables profesionales, voy a tomar este tipo de entidades. Lo que sí quiero que también tengan en cuenta, que no solamente son las entidades que no aplican RT26, que uno automáticamente asocia las que cotizan, porque tenemos el panel PYME que cotiza, ¿sí? ¿Qué cotiza qué? Sus obligaciones negociables o sus cheques, y esas empresas aplican normas contables profesionales. Es decir, que CNB tiene bajo su control no únicamente las que cotizan tradicionalmente, sino tiene también las del panel PYME. Y estas empresas del panel PYME reportan de acuerdo a normas contables profesionales locales, o sea, nuestras RT. Entonces, centrándonos en las normas contables nacionales, vamos a ver cómo es este esquema y acá los quiero escuchar. Que vengan las preguntas. Nosotros podemos decir, ¿de dónde nace la problemática de la unidad de medida? ¿Alguien se acuerda de dónde nace la problemática y la obligación de aplicar estados contables en moneda homogénea o ajustados por inflación? Del famoso artículo 62 de la vieja ley de sociedades comerciales, hoy Ley General de Sociedades modificada por el Código Civil y Comercial Unificado, que en su artículo 62 decía que las sociedades deberán presentar sus estados contables en moneda homogénea. Y la profesión interpretó que la moneda homogénea era la moneda ajustada por inflación. A partir de ese marco legal se desprende la norma contable profesional, originalmente su resolución técnica 6 y después lo que fue la resolución técnica 17 en su punto 3.1. Nosotros, hoy por hoy, en Argentina, también tenemos como dos paquetes, no digo paquetes normativos, pero dos resoluciones específicas. Tenemos una resolución que le es propia a los entes pequeños y medianos, que es la resolución técnica 41, y una resolución que le aplica a los restantes entes que no aplican ni la 41 ni la 26, como para hacer bien la exclusión, que aplicaría la resolución técnica 17. En estas dos resoluciones, y ahí lo tienen en la transparencia, uno en la sección 2.6 y otro en la sección 3.1, establecen que los estados contables deben presentarse en moneda homogénea y que se determinará en su momento cuándo deberá hacerse el ajuste por inflación, con las pautas que establezca la Federación. Acuérdense que el 3.1 tiene los factores cualitativos y cuantitativos, y la 41 también, y lo que plantea es el tema de la moneda nominal. Con ese esquema normativo, o sea, parados en el 2.6 de la 41 y parados en el 3.1 de la 17, es que nace, ¿qué cosa? La resolución de Junta de Gobierno, la 539-18, que dice, señores, en función de estas dos resoluciones técnicas, hemos determinado que existe una elevada inflación, hay un contexto de elevada inflación y por lo tanto hay que comenzar a reexpresar los estados contables. Eso es lo que dice la 539. Y la 539, ¿quién dice? Venga, mi querida, usted que está tan olvidada y que parecía que la íbamos a echar de casa, venga la RT6 que la queremos tanto, ¿sí? Y ahí suma al tema a la resolución técnica 6. Pero ¿qué pasa? Que ha transcurrido mucho tiempo.
Y en el devenir de las cosas tenemos un par de normativas dando vuelta como son interpretaciones, como es la interpretación 2, que se refiere a la presentación del estado de flujo de efectivo en los casos que se ajuste por inflación, como es la interpretación 3, que se refiere a la determinación del impuesto diferido. Y estas interpretaciones también van a estar alcanzadas por esta cuestión de que se reanude el ajuste por inflación en Argentina. Es decir, que si yo me tengo que poner a trabajar hoy, me pondría el compendio de las RT, porque ahí tengo todo, ¿sí? Empiezo, voy y vengo, y la resolución 539 al lado. La 539 es una resolución de junta, pero a mí me dio un olorcito a RT, porque tiene... Tiene un olorcito de RT por cómo está estructurada, por cómo está redactada, cómo está clasificada en secciones y demás. Lo más importante de la 539 es que dice que todos los balances que cierren a partir del 1 de julio del 2018 deben ajustarse por inflación. Que cierren. Ojo, que esto es, siempre nosotros hablamos de los iniciados. Esto es que cierren, sean ejercicios anuales o sean ejercicios intermedios, periodos intermedios. Y que hasta el 30 de junio del 2018 se pueden presentar estados contables sin ajustar por inflación. Esa es la divisoria de aguas, 1 de julio. O sea, que si tuviste la mala suerte que tenés un cierre de 30 de septiembre, lo siento, te llegó la mala noticia. Bueno, no, junio, si se cerró junio, good show, pero si te tocó 31 de julio, fui. No, pero generalmente hay cierres el 30 de junio o 30 de septiembre, ¿sí? Por eso dije, por supuesto, si te tocó julio, agosto, septiembre y demás, estás, como dirían mis alumnos, estás al horno. Pero claro, está claro, o sea... Todo lo que me empezó a ver en la práctica, todos los balances que me empezaron a cerrar a partir del 1 de julio del 2018, tengo que ir a leer la 539, ¿sí? Empezó a correr, ¿sí? ¿Eh? No, el problema es que tiene que ser el cierre 31 de diciembre, por cómo se combinó con el tema de la remedición y demás. O sea, hay una combinación de fechas, por eso llega hasta el 30 de diciembre. Y también está empalmado con esa fecha, el 30 de diciembre, con el tema del ajuste, el revalúo contable de la ley del impuesto a las ganancias. Por eso está todo como cerrado para esa fecha, porque las excepciones se permiten en ese periodo. Ahí voy, ya voy con ese tema. ¿Se entendió esto, no? O sea, que empiecen a mirar a ver las carpetas, cómo les están quedando de los clientes, crucen los dedos. Bien, entonces vamos a ver la forma en que he estructurado esto. La resolución de Junta, la 539, es una resolución muy extensa, ¿sí? Porque tiene múltiples cuestiones. Entonces yo la he tratado de estructurar en función de los aspectos que va diciendo, por eso tienen varios subítems de la resolución 539, ¿sí? Lo primero que dice es que declara que estamos en un contexto de elevada inflación a partir del 1 de julio del 2018, porque la inflación acumulada es mayor al 100% en los últimos 3 años. La acumulada de los últimos 3 años superó el 100%, es decir, se cumplió lo que dijo la interpretación 8, estamos en elevada inflación. ¿Desde cuándo? 1 de julio, es decir, que es como que marca el hito a partir del cual arranca la historia. Como consecuencia de esto, de que declara que existe una elevada inflación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar la sección, la 2.6 de la 41 y la 3.1 de la 17, que quiere decir que tengo que ir a hacer el ajuste por la RT6. Y también plantear que se plantea que se aplica la resolución técnica 6, por eso digo, venga, pobrecito usted que estaba abandonada, a partir de los balances que cierran el 1 de julio del 2018, ¿sí? Es decir, claro, esto está fantástico, pero acá empiezan todos los problemas. ¿Cómo hacemos la transición? ¿De qué me disfrazo para hacer la transición?
¿sí? Primero, teníamos un problema de cómo iban a ser los índices, qué índices íbamos a utilizar con lo que habíamos comentado, cómo iba a ser el empalme de los índices. Lo que también se analizó en su momento, si iban a existir simplificaciones o no. También se planteó en su momento que qué hacíamos si acá en Santa Fe nosotros adoptamos la RT 48 en forma optativa, ¿sí? La remediación es optativa, pero hay otras jurisdicciones, que como provincia de Buenos Aires, que es obligatoria. Y entonces, aquellos entes, sea en forma optativa o en forma obligatoria, que hayan hecho la remediación de sus activos, ¿esa remediación se tomaría como un ajuste parcial y había que eliminarlo, o se tomaba como un punto de partida para hacer el ajuste? Entonces, además, ¿cómo se iba a trabajar? Se iba a trabajar solamente en una comisión, que es la que se generó en el CENSIA para trabajar el ajuste por inflación, o también se iba a ampliar a los reguladores y a los usuarios. Evidentemente se ha trabajado en conjunto con todos los involucrados en el problema, y también se ha consultado y se ha sentado con el gobierno para hablar de este tema, que qué hacíamos con el decreto 664 ante esta situación, ¿sí? En realidad, si yo les cuento, a todos corría, como digo yo, la historia cronológica, corría la tercera semana de julio y estábamos todos felices en un seminario de NIF en Buenos Aires, y nos aterriza la bomba que nos habían declarado hiperinflacionarios estos dos organismos, y que se venía el ajuste por inflación. Eso cayó como un balde de agua fría a todos, por más que algunos estudios, la Big Four ya lo tenían un poco asimilado por la información de mayo, pero el público en general no tenía conocimiento de esta situación, y cuando se hace todo el planteo fue como, les diría que fue como un shock, porque había que salir, no era el iniciado, o sea, había gente, como decía recién, 31 de julio, o sea, había gente que se les cerraba, las que cotizan les cierra el 30 de septiembre el trimestral, habían zafado con el cierre de junio, pero no zafaban con el de septiembre. ¿Y cómo se hacía la transición? Era un estado les diría, de ansiedad y de reuniones, de ver cómo se iba a hacer toda la transición, que por suerte hemos logrado que se reencauce y que esto lo podamos ver plasmado en una resolución 539, 90 o 60 días después, porque podría haber tardado mucho más, ¿sí? Entonces, esto hay que también rescatar que se trabajó rápido en esa comisión, y la interacción con todas las partes involucradas especialmente. Entonces, este producto de la 539 es dar respuesta a toda esa ansiedad y esa cosa que existía por la transición que se iba a hacer de lo que era la información sin ajustar a la información ajustada, por todos los vericuetos que había y que vamos a comentar ahora. ¿Qué más nos dice la resolución 539? Nos dice que los cierres, los estados contables cerrados hasta el 30 de junio del 2018 no se deben reexpresar. Es decir, que me aclara, me limpia todo el panorama, que se acuerdan que veníamos con las resoluciones de Junta, que venía prorrogando a partir de cuándo, acá limpió todo y dijo, mire, hasta el 30 de junio usted no haga nada. El 1 de julio, si tiene un cierre, tiene que ajustar por inflación. La otra cuestión es que establece normas, que esto es lo más importante, que van a facilitar la aplicación de la RT6, ¿sí?, en el proceso de reanudación del ajuste por inflación. ¿Y esto por qué? Porque nuestra vieja y querida RT6 tenía un párrafo o una sección que hablaba de el ajuste o la reexpresión del patrimonio neto al inicio. ¿Se acuerdan que cómo se reexpresa? Algunos me hacen que sí y otros me miran diciendo de qué está hablando. Bueno, esta es la diversidad que tenemos. Es la diversidad, no dije de edades, de la diversidad. Que ahí nos daba la solución de decir, cuando yo aplicaba por primera vez el ajuste por inflación, ¿qué hacía con el patrimonio neto y cómo determinaba el patrimonio neto al inicio?
¿sí? Porque un punto de partida tengo que tener. Y ahí planteaba cómo era la reexpresión de las partidas y la famosa historia de si el capital había que reexpresarlo desde fecha de suscripción o desde fecha de integración. Todas estas cuestiones que siempre se han planteado. Norma Argentina siempre dijo fecha de suscripción, ¿sí? Porque este tema de la partida monetaria expuesta y demás. ¿Y qué hacíamos con la reserva legal? Si la reexpresábamos, no la reexpresábamos, qué hacíamos con las distribuciones y demás. Teníamos toda una serie de mecanismos y sabíamos que todo se ajustaba contra qué, contra el resultado no asignado. Esto hoy en la RT6 no está más, no existe más. Entonces, ¿cómo hacíamos la vuelta a reanudar el ajuste de empresas que nunca lo aplicaron, que sería una empresa que se constituyó con posterioridad al 2003, o con empresas que aplicaron el último ajuste, pero que lo han discontinuado durante tanto tiempo? Eso es lo que pretende la 539 en las simplificaciones que plantea al momento de la reanudación del ajuste. Yo, como dirían los españoles, entiendo que es la rapidez y había que salir a dar una respuesta pronto, pero yo le echo en falta, como dicen los españoles, le echo en falta un mayor grado de detalle en esas simplificaciones. Entiendo, por lo que he estado averiguando, que esta comisión está trabajando en una serie de ejemplos y de material práctico para mostrar cómo sería la aplicación de estas simplificaciones. Veremos que salga rápido, por lo menos para que el cierre diciembre de 2018 nos salga más o menos bien, ¿sí? Pero se pretendió hacer estas simplificaciones y las trae la resolución 539, pero tal vez hubiese sido necesario un mayor grado de detalle, como nos gusta a nosotros, haga tal cosa, tome tal otra, como hace la RT6. La RT6 dice, mire, usted tiene que hacer todos estos pasitos para llegar. Bueno, eso es como que le falta en la reanudación del ajuste a la 539. Yo entiendo que va a salir en el material de aplicación práctica porque es algo que la misma 539 en sus vistos y considerandos pide. Le pide al CENSIA que haga el material práctico y que haga los modelos de notas y de informes de auditoría, y le pide a los consejos que empiece una etapa de capacitación. Y acá estamos cumpliendo. ¿Sí? Por lo menos acá estamos cumpliendo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las simplificaciones que plantea la 539? Fíjense que hay un periodo que es como así como, me permite hacer algunas, como los permitidos, ¿vieron? Hoy estoy con la dieta. Con los permitidos de la dieta, me dice, mire, yo le voy a dar unas opciones si usted va a cerrar entre el 1 de julio del 2018 y el 30 de diciembre del 2018. Ahí yo le voy a dar una serie de excepciones u opciones para que usted pueda salir rápidamente y responder a este tema del ajuste por inflación. Si usted quiere, si no, haga la dieta como corresponde y aplique las cosas como corresponde, ¿sí? Eso ahora lo vamos a comentar. En lo que se refiere a modificaciones de normativa, acá a mí me hace un poquito de ruido, porque vieron, uno tiene ese espíritu de contador reglamentarista, a mí me hace un poco de ruido que una resolución de Junta de Gobierno me esté modificando una interpretación, que la interpretación tiene el mismo estatus de una resolución técnica. Se tendría que haber modificado por otra resolución técnica o por otra interpretación. Porque fíjense, se modifica la interpretación 3 a la pregunta 1, la respuesta de la pregunta 1, y acá dirá, ¿y de qué se trataba todo esto? Acá viene la historia otra vez. Un tema que encanta. Sí, el más adorado por la profesión. Sí. Pero es como lo del ajuste, como el ajuste del 2002-2003, cuando lo bajás a la realidad no es tan complicado, pero bueno, es como vieron esa ficción que tenemos, esa fantasía, digo yo. A ver, ¿qué es la interpretación 3? La interpretación 3 venía a responder a una pregunta que se planteó cuando se instauró en la normativa contable nacional el método del impuesto diferido a través del método del balance o el método del estado de situación patrimonial. Que decían, bueno, ¿qué es la diferencia que tengo entre una partida contable ajustada por inflación frente a la misma partida medida sobre base fiscal que queda valor nominal? Esa diferencia temporaria, esa diferencia que es temporaria o es permanente,
porque el fisco no me permite hacer el ajuste por inflación impositivo. ¿Cuál es el espíritu de la pregunta? Es decir, ¿esa diferencia va a revertir en el tiempo o no va a revertir? Bueno, cuando se plantea esta duda, nosotros estábamos peleados con el hermano mayor. El hermano mayor se había peleado con nosotros, ¿no? Nosotros nunca nos peleamos, él se pelea, va, viene. ¿Vieron cómo son los hermanos mayores, ¿no? Entonces, Cava estaba enojado con nosotros, se había separado y ellos habían emitido sus propias normas. Tenían lo mismo que nosotros, nada más que, o sea, que nosotros la RT16, la 17, la 18, todo, pero ellos las adoptaban y las hacían propias a través de un número de resolución particular. Entre las cosas que ellos plantean es que esta diferencia, ellos toman una posición doctrinaria y dice que esas diferencias que se producen entre una base contable ajustada por inflación y una base fiscal no ajustada es una diferencia permanente y por lo tanto no impacta en los saldos del pasivo por impuesto diferido. Por su parte, la Federación, ¿qué dice? No, es una diferencia temporaria porque revierte en el tiempo. ¿Cómo que revierte? Y sí, revierte por las amortizaciones. Revierte por las amortizaciones y por lo tanto es una diferencia temporaria e incide en el pasivo por impuesto diferido. Y hay que reconocer un pasivo por impuesto diferido. Y eso es lo que decía nuestra interpretación 3. Cuando nos amigamos con el hermano mayor, cuando el hermano mayor dice, bueno, vamos a hacer las paces, qué sé yo, nos hacemos amigos, teníamos una serie de diferencias entre las normas vigentes por esta cuestión que ellos sacaban sus normas propias. Una de las diferencias era que ellos no habían reconocido pasivos por impuestos diferidos por el ajuste 2002-2003, ¿sí? Porque consideraban que esas eran diferencias permanentes. Entonces, en esa cuestión de reconciliación, se modifica la interpretación 3. Y entonces dice, si ustedes leen la respuesta a esta pregunta 1, dice que será una diferencia temporaria y implicará el reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido, pero en aquellos casos en que no se hubiese reconocido este pasivo por impuesto diferido, lo que hizo nuestro hermano mayor, lo podrá mantener, o sea, no lo tiene que corregir, pero deberá informar por nota cuánto es ese pasivo por impuesto diferido. Eso es lo que decía la interpretación 3. Ahora, como estamos todos juntos en el barco, no hace falta ya decir esto, ¿sí? Además que esas diferencias seguramente ya revirtieron, salvo el caso de los inmuebles, que es lo que hemos comentado. Entonces dice, mire, eliminamos ese párrafo que se refiere a que no se haya reconocido y que vaya en información por nota, porque vamos a tener que reconocer siempre pasivos por impuestos diferidos, porque no tenemos diferencia, tenemos un cuerpo normativo para todas las jurisdicciones de nuestro país. Lo mismo, lo que viene luego que dice que elimina los párrafos 6, 7, 8 y 9, son todas preguntas referidas a estos casos de que no se había reconocido un pasivo por impuesto diferido por las diferencias entre los valores ajustados por inflación 2002-2003 frente a la base fiscal. Es decir, limpiamos todo eso para que quede claro que si yo ajusto por inflación y aplico el método del impuesto diferido, lo que voy a tener van a ser diferencias temporarias, imponibles o deducibles, dependiendo si son activos o pasivos. Generalmente son los activos porque rara vez tenemos que reexpresar un pasivo, ¿sí? Y entonces hace esta corrección de la interpretación 3. También, ¿qué hace? Va a modificar una definición que tiene la resolución técnica 41 de lo que es reexpresado. Porque cuando se hizo la RT41 y hablaba de reexpresado, decía que era toda aquella partida corregida por un coeficiente que surgía del IPIM y se nombraba el índice, ¿sí? Porque esto lo traíamos de la RT6. Ahora dice, la corrige en qué sentido, diciendo que va a ser ajustado por el coeficiente o el índice que establece la RT6. Le tira la pelota a la RT6 y no nombra ningún índice ni ningún coeficiente en particular. Como ven, son todas modificaciones menores, pero que las tengo que tener presente al momento, si me toca ir a leer este tema, de que estas son las modificaciones que se han hecho. Insisto, para mí esto se tendría que sacar una resolución técnica para modificar, porque
por paridad de estatus legal se tienen que modificar de la misma forma. Bien, hasta acá vamos con cosas, estoy calentando motores, todavía no llegué a lo importante. Pero así viene la estructura de la 539, nos distrae un poco con estas cositas y va a buscar la interpretación y a ver qué dice y qué modifica y demás, para después llegar a lo más grosso. Vamos a la sección 2. Esto fue la sección 1, donde hizo todas estas modificaciones, ahora vamos a la sección 2. En la sección 2 es donde me trae la primera opción o simplificación. ¿Y qué me dice? Mire, la verdad que usted va a tener que trabajar mucho, sí. Con lo que le dije, es como que le he generado una ansiedad muy grande, le voy a dar un ribotril. Entonces el ribotril que nos da, nos dice, mire, si usted cierra entre el 1 de julio del 2018 y el 30 de diciembre del 2018, quédese tranquilo, usted puede optar por no reexpresar los estados contables. Y uno dice, respiro, me voy a dormir un rato y después veo qué hago. En realidad está pensado esto de cara a que las empresas puedan adecuar su sistema, puedan hacerse de la información necesaria, puedan juntar la información para la anticuación de partida, pueda también tener en cuenta cómo va a registrar, qué impacto va a tener en la información, advertir tal vez a su personal qué tipo de información tiene que estar recabando y demás. Es decir, como que le da un poco de oxígeno para que no salga tan a las apuradas a hacer esto, ¿sí? Es decir, primera opción o simplificación de la que hablábamos está en la norma general y que si yo cierro entre el 1 de julio y el 30 de diciembre, puedo no ajustar. Así que Sandra, respirá, que el 31 de julio podés no hacer el ajuste. ¿Qué es lo que pasa? Como todo, vieron, tiene su efecto, tiene los efectos secundarios, los colaterales. ¿Y cuáles son? Primero, si yo lo presento sin ajustar por inflación, tengo que mostrar los efectos, ¿sí? Tengo que mostrar en nota que hice esta elección. Tengo que advertir al usuario de los estados contables que estos, a pesar de que tenía que ajustar, no los ajusté, ¿sí? También, ¿qué tengo que hacer? Debo realizar el ajuste por inflación en el próximo ejercicio con efecto retroactivo al inicio del comparativo. Ahí, acá, yo como siempre digo, la cajita feliz solo está en McDonald's. Después no está en ninguna parte. O sea que todo tiene su pro y su contra. ¿Esto qué significa? En términos, pensemos lo siguiente. Si yo aplico esta opción, ¿me dan el micrófono? Hola. Sí. A ver, si yo estoy, fíjense, si yo estoy parado acá, supónganse que es el cierre 30 de septiembre del 2018, estoy dentro del periodo entre el 1 de julio y el 30 de diciembre, y yo digo que no voy a aplicar la reexpresión, es decir, que hago el balance como lo venía haciendo. Yo cierro acá, no ajusto por inflación. Mi próximo cierre, ¿cuándo va a ser? 30 de septiembre del 2019, ¿sí? Eso implica que yo al 30 de septiembre del 2019, ¿qué tengo que hacer? Reexpresar por inflación. ¿Y qué tengo que reexpresar? Tengo que hacer el efecto retroactivo al inicio del comparativo, es decir, ¿dónde voy? Mi comparativo va a ser al 30 de septiembre del 18, y el inicio de mi comparativo, ¿dónde va a ir? 1 de octubre del 2017, es decir, que me da aire por un año y piquito, ¿sí? Pero después tengo que hacer todo bien. Y también que me pierdo de las otras opciones que se plantean para si yo hago bien las cosas en el cierre del 2018, ¿sí? Es decir, que siempre voy a terminar en el inicio del comparativo, ¿sí? Siempre voy a terminar ahí. ¿Qué otra cosa más? En el próximo cierre no podrán aplicar las opciones que plantea 3.2, 3.3 y 3.4 de esta resolución. Porque esas son las opciones ¿para quién? Para aquel que va a hacer el ajuste por inflación en los cierres a partir del 1 de julio del 2018. ¿Sí? O sea, es para quien va a hacer los deberes. ¿Sí? Si vos no querés hacer los deberes
y cerrás en este periodo, te permito no ajustar. Cuidado, que si, ojo con esto, porque si yo cierro 31 de enero del 2019, voy por las generales de la ley, ¿sí? Por lo que plantea la 539 de reexpresarius y podré utilizar las opciones de la 539. Pero no tengo la opción de aplicar, de no ajustar por inflación porque me excedo el periodo que está planteando la 539. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Es como una balanza. Logro una cosa pero se me desbalancea la otra. ¿Está claro esto? ¿Dudas o comentarios? ¿No? ¿Eh? Que se sepa, no. ¿Quién dijo no hay prórroga? No creo que haya prórroga, porque esto está muy... Estamos... La idea es que, aún más, ya salieron los índices, o los coeficientes, o sea que ya estamos. O sea, porque todos estaban especulando con los coeficientes, que no se iba a poder hacer, pero los coeficientes ya salieron. Bueno, ¿quedó clara esta parte? ¿Sí? Ahora bien, si yo soy buena alumna o buen contador... Digo, no, vamos a hacer las cosas como corresponde. Eso implica que yo voy a aplicar el ajuste por inflación en mi cierre a partir del 1 de julio del 2018. Lo voy a hacer, como Dios manda. Y acá empieza la historia. Piensen ustedes, nosotros tenemos que ajustar por inflación. Acá, si uno piensa en la exégesis del ajuste por inflación, ¿uno qué tiene que hacer? Tiene que ajustar este cierre de este ejercicio. ¿Y quién más tengo que ajustar? El comparativo. Siempre el comparativo. Y mi punto de partida para empezar a hacer los ajustes, ¿cuál va a ser? El inicio del comparativo, que es más antiguo que presente, como se suele decir. Y yo presento un comparativo, quiere decir que sería el 1 de enero o el inicio del comparativo que estoy haciendo. Claro, pero el tema es que tal vez en ese inicio del comparativo yo puedo o no tener toda la información que requiero, ¿sí? Yo personalmente cuando pienso en esto, pienso en los entes pequeños. Y dada la magnitud que tienen, es muy difícil no tener la información, ¿sí? Porque son cuestiones, son entes pequeños, o sea, son entidades, son sociedades anónimas familiares. Ya cuando uno habla de otro tipo de entidades que ya tienen una mayor cantidad de personal, que tienen situaciones de procesos administrativos más complejos y demás. Pero yo cuando pienso en esa Sociedad de Responsabilidad Limitada Familiar, o esa sociedad anónima de los hermanos o de padres e hijos, donde... No digo que no tengan volumen de operaciones, pero no tengo problema de pérdida de información. ¿Por qué? Porque lo hago yo. ¿Sí? Si me hacen así. Lo hago yo. O sea, ¿quién arma el balance? ¿Quién hace el circuito contable? ¿Quién arma toda la registración? La arma el contador, que es siempre la discusión que tenemos, pero la armamos nosotros, o sea, la armamos cuando nos traen al estudio todo el paquete de comprobante y empezamos a armar la contabilidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no quiere decir que perdí información, si yo lo armé, yo sé que hay y que no hay, ¿sí? Distinto cuando yo estoy frente a otro tipo de entidad, donde esa entidad tiene un proceso administrativo más complejo, tiene una determinada división de funciones, donde la información surge a través de salidas de procesos, de circuitos o de sistemas administrativos. O sea, yo si necesito, por ejemplo, liquidar el IVA, el subdiario de IVA ventas es una salida del sistema, ¿sí? Si yo tengo que o el subdiario IVA compra, si yo tengo que hacer una conciliación bancaria, el sistema me hace la conciliación bancaria. Ese tipo de cuestiones ya estoy en presencia de otro tipo de estructura administrativa de la entidad, donde sí puede ser que como no soy yo el que arma la contabilidad, no soy yo el que gestiono toda la información, sino que es la empresa internamente por esa estructura organizativa, ahí sí puede ser que haya datos que yo requiera y que no los haya captado el sistema oportunamente. Y que eso puede generar, poder obtener ese tipo de datos me pueda generar un costo administrativo muy elevado. Pero cuando se trata de los chiquititos, como digo yo, no digamos que podemos perder información.
la manejamos nosotros, ¿sí? Y que no se grabe. ¿Cómo? Claro, pero lo que pasa es que si vos... Bueno, pero, perdón, voy a decir esto. No tienen contabilidad, pero alguien les firma el balance. ¿No escuchan? Sí. A ver, no, acá lo que se está comentando para los que están afuera... No, comentalo porque es válido lo que está, es una cuestión profesional. Sí, comentalo. Buenas tardes. Buenas tardes. No es que no tengan contabilidad. Alguien firma el balance, alguien hace la contabilidad, pero ya sea fin de año, con todas las facturas que te mandan del año, no es mensual la información. No, yo estoy de acuerdo. Cuando yo digo de los chiquititos, estoy hablando de eso. O sea, de que no es que vos todos los meses haces la contabilidad del mes o tenés la información. A fin de año te dan toda la caja con toda la información y tenés que armar vos la contabilidad. Pero a lo que yo voy, en esos casos, que puede ser como vos planteaste las asociaciones civiles, o las mutuales, o las cooperativas, siempre en las asociaciones civiles diría que no porque no tengo una frecuencia mensual. Pero en las otras entidades tenemos una frecuencia mensual mínima por la liquidación del IVA. Un subdiario IVA compra y un subdiario IVA venta lo tenemos, ¿sí? ¿Sí? Ahí sí, pero en las asociaciones civiles sí estoy de acuerdo que ahí se complica. Es un problema. Pero el tema es, lo que yo quiero que pensemos, que la información no la está gestionando la entidad, sino la está gestionando el contador. En su doble rol, diríamos, ¿sí? Y es decir que no tenemos datos, que no tenemos información, es muy difícil que ocurra eso, ¿sí? Generalmente la vamos a tener. El problema es cuando estoy en una entidad con una estructura administrativa, no digo compleja, un poquito organizado, donde uno ya la información la obtiene de la entidad y no es uno la que la está armando. Por un sistema, exacto. Ahí sí podemos tener problemas de que nos falte algún dato o alguna información. ¿Quedó claro el comentario que hice? ¿Sí? No quiero que se confunda, sino quiero que bajarlo a la realidad en ese sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que presentar el comparativo ajustado por inflación y tengo que ir al inicio del comparativo para hacer mi punto de partida en la reexpresión. ¿Qué me dice una de las primeras excepciones o simplificaciones que me da la 539? Me dice, mire, usted me tendría que reexpresar el patrimonio neto del inicio del comparativo. Pero mire, yo le perdono la vida y no lo ajuste, ¿sí? Vaya y ajústeme el patrimonio neto nada más al cierre del comparativo. Es decir, si yo estoy cerrando el 30 de septiembre, vuelvo al mismo ejemplo, 30 de septiembre del 2018, ajústeme el patrimonio neto al 30 de septiembre del 2017 y no al 1 de octubre del 2016. Esa sería un poco la historia. Bueno, pero ajústeme solo el patrimonio neto, ¿sí? Pero ese ajuste va a ser ¿en qué moneda? En moneda del inicio. ¿Sí? En moneda de ese cierre del comparativo. Ahí hago el ajuste. Acá, ¿por qué digo inicio? Para que no se confunda. La resolución 539 dice que determine el patrimonio neto del inicio del ejercicio que se realiza el ajuste. Es decir, sería el inicio de ¿quién? De este ejercicio que estoy cerrando acá, 30 de septiembre del 18. Es decir, primero de octubre de 2017, que sería el cierre 30 de septiembre de 2017. ¿Se entiende? O sea, yo lo planteé como cierre para hacer más fácil que lo ubiquemos rápidamente. La resolución habla de la moneda de inicio del ejercicio en que se realiza el ajuste. ¿Estamos? ¿Y qué más me dice? Que no se reexpresan el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto, ni el estado de flujo efectivo. Y es lógico. ¿Dónde está la lógica? En que estos estados contables son estados contables dinámicos, abarcan un periodo. Entonces, si yo estoy plantándome acá y tiro como si fuera el ancla al cierre del comparativo, ¿sí? O al inicio del ejercicio actual, solo puedo tomar el estático, por eso habla del patrimonio neto. ¿Estamos? Si yo hubiese hecho todos los deberes bien, sí puedo presentar todos los estados, ¿sí? ¿Eso qué implica?
que en el comparativo yo solo voy a tener reexpresado que el estado de situación patrimonial, pero no el estado de resultados, ni el estado de flujo efectivo, ni el estado de evolución del patrimonio neto. Acá ya vamos a tener un problema que lo vamos a tener que aclarar en notas a esta excepción y cuál es el efecto en la información contable. Porque lo único que va a estar comparado en moneda de cierre y ajustado va a ser solo las partidas del estado de situación patrimonial. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Perdón? No, pero hablar para todos. ¿Sí? No, porque si no tendrías que haber reexpresado todas las partidas. ¿Sí? Hacer toda la... Porque para eso lo que hay que hacer, que es la otra alternativa que vamos a ver ahora, es hacer el ajuste y hacer toda la reexpresión como corresponde. ¿Sí? ¿Alguna duda o comentario de esto? ¿Sí? ¿Estamos? No. Está bien. ¿Y este cuál es? ¿Qué pasa con los bienes de cambio? Así nos escuchan los que están online. Prendelo. Bien. Ahí no, está. Concretamente, le digo, si únicamente tenemos que reexpresar desde el inicio el patrimonio neto, digo, estamos hablando de activos y pasivos, o sea que serían bienes de cambio, bienes de uso y alguna cuenta de inversión. No, a ver, porque voy a la transparencia anterior, ¿sí? No a esta. Sí. Cuando vos haces acá, vos tenés que reexpresar primero al inicio para el comparativo, ¿sí? Sí. Eso implica que si vos tenés bienes de cambio, los tenés a valores Valor corrientes. de cierre, sí. El cierre. Ya Después está. tenés todas las otras partidas que las llamamos las monetarias que están en moneda de cierre. Exactamente. Lo único que te queda es Algún inmueble. Algún inmueble o algún bien de uso que no le aplicaste modelo de revaluación, Sí. alguna propiedad de inversión, algún intangible o alguna inversión permanente. Claro, y nada más. No. Podés tener una inversión permanente, que suele darse en los grupos familiares, ¿sí? Claro. En las sociedades anónimas familiares hacen 3 o 4 empresas que hay una que O sea, controla. perdón, ¿no? Sí. Lo que antiguamente hacíamos que reexpresábamos el capital, que iba a la cuenta ajuste, capital, reserva, resultado, eso no tendría reexpresión. No, sí va a estar la reexpresión, pero eso es después, porque vos acá lo que querés determinar es el patrimonio neto ajustado, Ahí y lo dice vas a ajustado. sacar por diferencia. Claro. ¿Sí? Sí, es lo que Después vos pensé. vas a sacar el patrimonio neto por diferencia. Después ese patrimonio neto que ya te dio el número, Sí. vos vas a decir, bueno, el aporte de los propietarios, aportes y retiros, lo reexpreso a la moneda de inicio. Y después digo, lo que me queda de diferencia entre eso reexpresado y el patrimonio neto que saqué por diferencia, va a ser los resultados no asignados. Claro. Está Pero bien. vos vas a tener que reexpresarlo. Ah, bien. ¿Sí? No es que el Bien. patrimonio neto te queda en un número, sino que es un número que vos sacás y que después vos lo abrís para sacar por diferencia el resultado no asignado. Claro. Está ¿Me bien. explico? Sí. Gracias. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Vieron los que se animan? Sí. Sí. Lo que le quería aclarar, que me parece que acá está pasando que ella está explicando ahora las opciones que tenemos con la 539. No está explicando el proceso secuencial que vamos a tener que hacer después. La duda que ella tiene, creo que después se va a aclarar con todo lo que vamos a ir viendo, por lo que uno ve de las firminas incluso. Está bueno, sí. No. Por ahí nos adelantamos y cuando vuelvo sobre ese tema. No, la pregunta también tenía que ver. Sí, así tenemos dos. Ahí está. Hola.
Ah, bueno, bueno. Carmen, Sí. disculpa. No, sí. La pregunta un poco era con lo que tenía que ver con lo que decía Sadoño de esas partidas que se reexpresan. ¿Cuál es la contrapartida contable y a dónde irían? Al inicio de... Iría a los resultados no asignados. Iría a resultados no asignados. Cuando vos haces, siempre lo que hay que pensar, que cuando vos haces la determinación del punto de partida, tu ajuste siempre va a ser contra resultados no asignados. Al inicio, claro. No tenés otra forma, porque no podés determinar de otra forma, ¿sí? Sí, dime, allá hay... Dime. Una consulta con el tema de remedición. Nosotros, Santa Fe fue optativo, pero Sí. tenemos una empresa del grupo que está en otra provincia, Catamarca, que es obligatorio. No lo aplicamos por los tiempos, en notas a los estados contables pusimos que lo vamos a hacer para este cierre. O sea, el año que viene sería. Ahora, yo tengo que hacer la remedición. ¿Qué hago? O Bueno. sea, opto por uno de los dos, o si yo hago el ajuste integral, digo, hice el ajuste integral, por eso no remedié, porque si no, no tiene sentido. Acá lo que dice la 539, que esta era la gran discusión, me adelanto, pero no importa porque esto Perdón. no pasa nada porque esto es como nos funciona la cabeza a los contadores y es válido. Lo que dice la 539 que tenemos que tener tiene que haber una interacción flexible con el tema de remedición, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos podés hacer la remedición, ¿sí? Y considerar que esa remedición es tu punto de partida para el ajuste integral. Lo tomo como punto de partida y después aplico el ajuste integral. Claro, exactamente. Eso es lo importante, por eso yo puse Por eso el que signo de pregunta. si la RT48 era un ajuste parcial o no, porque si Claro. fuera un ajuste parcial, la 539 me tendría que haber dicho limpie Claro. el saldo por remedición de RT48 y vaya todo a fecha de origen de partida. Y en la sección 7 de la 539 me dice que tengo que hacer un ida y vuelta flexible y que es opción de lente. Bien. Y ahí, Lo que pasa es que vos no tenés opción No. porque tenés una jurisdicción que te obliga. Claro. Distinto sería si fuera Santa Fe. y me arrastra. Entonces yo, obviamente nos vimos imposibilitados por tiempo, pero ahora tengo que practicar sí o sí a eso. Y sí. Vos Y- porque por la jurisdicción. Claro. Y la remedición también sería una diferencia temporaria como la reexpresión por el tema del efecto de la amortización. Sí, sí. Lo que pasa es que la Si yo variación- impositivamente no lo adopté, Claro, digamos. pero ahí lo que tenés es que cuando determines el pasivo por impuesto diferido Sí. te va a jugar contra el saldo por remedición, Exacto, como te pasaba con el saldo por revaluación de la 17. exacto. Te juega contra ahí el pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Y Bien. después cuando vaya revirtiendo juega directamente contra el resultado, cuando revierte por las amortizaciones juega contra el resultado. O sea, la remedición en el efecto del impuesto diferido es lo mismo efecto que tenía si vos aplicás el modelo de revaluación de la 17. ¿Sí? Cuando lo determinás juega contra el saldo por revaluación, cuando reconoces el pasivo por impuesto diferido como consecuencia de la remedición o la revaluación, juega contra vendría a ser contra el resultado diferido, ¿sí? El saldo por revaluación o saldo por remedición, y después todo va contra el resultado del ejercicio, la reversión del diferido. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Vamos? ¿Cómo estoy de hora? ¿10 minutitos? Bueno. ¿Me voy? Bueno, voy con... Si hago bien las cosas. Si hago bien las cosas. Si hago bien las cosas, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Esto no lo dice la 539, ¿eh? Esto surge implícito en la 539, porque la 539 lo que habla es únicamente de las excepciones o de las simplificaciones, pero no me dice cómo tengo que hacerlo correctamente. Entonces yo digo, a ver, si yo lo quiero hacer correctamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que determinar un patrimonio neto al inicio del comparativo, ¿sí?
Es decir, ajustado en qué moneda, en moneda de inicio del comparativo. En mi caso sería, si yo estoy 30 de septiembre del 18, que es el ejemplo que elegí, estaría haciéndolo en moneda de ¿qué? De octubre del 16, ¿sí? Luego, que terminé acá, llevo todo y hago por coeficiente anual. Piensen que todo es punta a punta que voy trabajando, ¿sí? Lo que pasa que acá, cuando llego al cierre del 30 de septiembre del 17, yo tengo que hacer proceso secuencial completo, reconocimiento de resultados en moneda constante en forma completa, por eso, pero todo en moneda de ¿qué? De inicio o de cierre del comparativo, es decir, moneda de ¿cuándo? De septiembre de 2017. Y luego, de acá, esto a los fines comparativos lo llevo todo, ¿a dónde? A septiembre de 2018 por el coeficiente anual. Pero siempre hago los cálculos en moneda de la fecha de cada uno de esos cierres y después lo tiro por coeficiente anual, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿qué me permite esto? Primero, la determinación del patrimonio neto al cierre del ejercicio que tengo obligación de presentar, que sería septiembre del 18 en el ejemplo, determino todos los resultados en moneda constante de cierre y el comparativo también está en moneda constante de cierre porque reexpresé por coeficiente anual y además me permite presentar información comparativa en forma completa. Puedo presentar todos los estados en forma completa, ¿sí? Eso es lo que, si hago bien los deberes. Ahora, ¿cómo hago cada uno de estos pasos? Es lo que me da la RT6 y me da el procedimiento. Sí, Beatriz. Eso te iba a decir porque, bueno, uno que ya ha estado escuchando tanto de esto, por ahí los que nunca hicieron, se plantea la pregunta que ya hemos tenido varias veces, y por eso me adelanto a lo que vos estás diciendo muy bien. Se plantea la duda, ¿cómo? ¿Por coeficiente anual tengo que llevar todo? Si no hablábamos de que solo se ajusta lo no monetario. Entonces, muy bien dijiste que es el punta a punta que todo se multiplica para llevarlo al cierre del otro periodo. Exacto. No solo lo no monetario. Eso me parece. En realidad, lo importante es tener en claro esto. Si yo hago bien las cosas, vamos de lo bien a la simplificación. En realidad tendría que haber sido al revés la presentación. Lo bien que significa, determino el patrimonio neto al inicio del comparativo, hago los deberes. Ese es mi punto de partida para después que ir al cierre, que es el que a mí me importa, el cierre del comparativo, que sería el 30 de septiembre del 17. Ahí hago todos los deberes, reexpreso todo como si hubiese ajustado por inflación en septiembre del 17. Y eso implica que queda en moneda del inicio del cierre del ejercicio actual. Eso es lo que dice la 539. Quiere decir que tengo todos los numeritos, son septiembre del 17. Ahora bien, ahí, ¿qué hice? Reexpresé lo que no estaba en moneda de septiembre del 17, lo reexpresé en septiembre del 17. Caja y banco, deudas y demás estaban en moneda de septiembre del 17, no hice nada. Cierro el comparativo, ¿sí? Y ahí tomo todo el comparativo, porque todo el comparativo es moneda de septiembre del 17 y agarro y le aplico coeficiente anual a todos y me voy a septiembre del 18 y armo la columna del comparativo, ¿sí? Ese es el efecto del punta a punta que voy. Ahora, me dice, ¿y qué hago en septiembre del 18? En septiembre del 18, ¿qué hago? Veo cuáles son mis partidas que están en moneda de cierre y no hago nada. Las que no están en moneda de cierre de septiembre del 18, tengo que reexpresar y ver la anticuación de sus partidas. Pero si yo ya hice los deberes, ¿qué coeficiente le voy a aplicar a esas partidas? Si vienen del ejercicio anterior, el anual. Y solo aplicaré coeficiente por las incorporaciones o los movimientos del ejercicio. ¿Se ve esto? ¿Sí? Yo por ahí no lo puse en transparencia para no complicarle tanto la vida. ¿Sí? Sí, dime. Sí, siguiendo con el ejemplo, parados el 30 de septiembre del 17, que hicimos la reexpresión de algunas partidas, en ese momento, y a los efectos de determinar correctamente el patrimonio neto al inicio, ¿tendríamos que sacar el impuesto a las ganancias diferido? Sí. Siempre tiene un cálculo autónomo el impuesto a las ganancias. Pero digamos, es algo que no está dicho. No.
pero que Sí. tendríamos que tenerlo en cuenta para correctamente determinar el patrimonio neto al inicio. Y hay algo que no está dicho tampoco, porque en realidad, o sea, a vos te va a incidir en la determinación del patrimonio neto porque vas a tener activos o pasivos por impuesto diferido. Hay unos activos y pasivos que hay que reconocer que te inciden en la determinación del patrimonio neto. Eso está claro. Lo que no está claro y que yo leí y releí, esa es siempre la discusión, y en esto ayudame vos, Beatriz, si te acordás de algo, es el tema del impuesto diferido. Está claro para el tema de las entidades que son de la RT41 tercera parte, ¿sí? Para las que son de la 17 también, pero ¿qué pasa con las de la segunda parte? Que pues, para mí quedaron exceptuadas porque no están... Sí, pero no lo dice expresamente, porque esto también fue toda una historia porque se decía que tenía que reconocerse, como se había dicho con el tema de la remediación de activos, como se había dicho con la revaluación y demás. Yo entendí de la lectura, por eso quedan totalmente exceptuadas, la 41, segunda parte, o sea, los entes pequeños quedan que no aplican diferido, tampoco aplican diferido en el momento de la reexpresión. Las otras sí, ¿sí? Después voy a comentar la otra excepción que les permite, que son para todos los entes. ¿Estamos? ¿Quedó claro esto? Este es importante el comentario, yo lo iba a hacer después, pero cuando uno trabaja en estas determinaciones hay que tener en cuenta que me entra a jugar el impuesto diferido para los entes que aplican la 17 o que aplican la 41 tercera parte. Y es un activo y pasivo más que hay que reconocer. Por eso es el hincapié que se ha hecho en que en la interpretación 3 de decir que son diferencias temporarias, para que reconozcamos esos pasivos por impuestos diferidos o activos o pasivos. ¿Está en café? Bueno, ¿dudas? Sí, no tengo problema porque después voy a entrar en otras cuestiones más detalladas. ¿Vamos? Bien.